Le doy la bienvenida una vez más en nombre de GC Consultores a su curso de gestión de proyectos y proyecto 2013. En este video número 56 de la segunda parte de nuestro curso, trata sobre el uso de RIGS en Project. Es una segunda parte o continuación del video anterior del 55. Y por eso vamos a ver, antes de iniciarlo, lo que vimos la última vez. Recuerden que utilizamos RIGS para que nos hiciera las distribuciones variando la posibilidad de variación de estas tres actividades en cuanto a su duración y esta en cuanto a su fecha, que eran actividades de la ruta crítica. Y vimos también cómo estas variaciones, utilizando el método de Monte Carlo, nos daban unas diferentes unas gráficas donde podíamos observar las posibilidades de que se realizara o no en la fecha determinada nuestro proyecto, terminada la fecha programada. Habíamos dicho que para el 22 a las 6 de la tarde apenas había un 55% de probabilidades, como vemos aquí arriba, y que si en vez del 22 lo llevábamos al 24 a las 6 de la tarde, como vemos aquí, 2/24/2018 a 6 p.m., había un 91% de probabilidades. Habíamos dicho que esta diferencia, que apenas eran de 2 días sobre nuestra programación original, es una especie de holgura que nosotros utilizamos, pero al mismo tiempo decíamos que esta holgura debería ser un poco mayor, más grande, porque está apenas, pero sí ya sabemos, por lo menos tenemos la tranquilidad que estadísticamente sabemos que tenemos un 91% de probabilidad de que esto funcione. Y que podríamos, dependiendo del tipo de contrato, ampliar un poquito esa holgura, y que le llevamos, ¿no? Entonces, después de hacer todo este análisis, hacíamos los cambios, las holguras, dentro de nuestro programa original, siempre sin ponerlo como holgura, porque esto a veces trae problemas con los propietarios, los que no contratan, sino como fechas, y le entregamos a ellos ya un cronograma, ya con las holguras y con el análisis que hemos hecho, para tener un poco de confianza en que nuestro trabajo se va a realizar. También me habíamos dicho que el mismo @RIGS nos brindaba este diagrama de tornado, donde nos presentaba cuáles actividades estaban más expuestas a riesgo de que no se cumpliera con su fecha, y que a la hora, en este caso hicimos un ejemplo de 4, ya más consideró 3, porque la otra parece que es muy pequeña, pero también nos dice que a la hora de eso, imagínense que fueran 10, 15, 20, 100 de estas, sabemos que al hacer nuestro análisis de riesgo, yo no puedo llevar mi proyecto a riesgo cero, porque todo situación de solución de riesgo, de manejo o de planificación, o sea, ver cómo evadir estos riesgos, cómo transferirlo, cubrirlo de alguna forma, tienen costos, y que todo debe ir proporcional el costo al tipo de proyecto. Por ejemplo, yo puedo hacer el edificio más fuerte del mundo, que ningún temblor del mundo lo tumbara, pero va a tener un costo. Sin embargo, como este costo tal vez tan grande, sería casi un búnker, aunque fue sobre la tierra, lo que se hace es que bajo las normas, los estudios, se buscan posibilidades por ciento de seguridades. Si en caso de que se dé un temblor de 9.0 que se ha dado en 200 años, acuérdense los riesgos, la probabilidad y el impacto. Entonces, siguiendo con el tema que estamos hablando, nos permitía pues poner mayor atención a las actividades que mayor probabilidad de incumplimiento tuvieran, y por ende que mayor probabilidad tuvieran de variar nuestra ruta crítica. Esto fue lo que vimos en ese video número 1. Pero podría ser que yo quiera también ver qué pasa. Aquí en este caso yo tomé la actividad de la ruta crítica, pero podría ser, en este ejemplo no lo creo, por la forma de que es un ejemplo muy pequeño. Podría haber actividades que no están dentro de esa ruta crítica, pero por su variación, por el efecto de otras, por el empuje de otras, en otro momento determinado podría ser parte de una ruta crítica. Podría ser parte de la ruta crítica. Y a mí podría interesarme también hacer un análisis
de mi proyecto, de ver qué actividades yo le voy a decir a Rix, tírame 1000 simulaciones, tírame 1000 veces ese dadito, a ver qué podría pasar si alguna de mis comportamientos, en fin, de todas mis actividades, correlación, qué pasaría. Para esto vamos a cerrar ahora ya vamos a decirle que nos guarde. Pues ya grabamos el video anterior, no tiene sentido. Vamos a cerrar este proyecto. Se cerró prácticamente porque vamos a cerrar esto acá. Vamos a cerrar todo esto que tenemos abierto. Vamos a esperar que se cierre. Y sí, vamos a abrir ahora que yo llamo el curso de gestión, pero de versión 11 y es de Excel. Ya vimos que nosotros podemos transferir a Project, ¿verdad? Agarrar, primero antes que nada, claro está, debemos iniciar nuestro programa de @RIS. Aquí está. Voy a doble clic para que iniciando en Microsoft Excel con el @RIS. Vamos a decirle que sí, que continúe. Ya está abierto aquí. Vamos a decirle que sí. Y ya me abrió @RIS. Aquí vemos que antes había una serie de datos que no aparecían y ahora de repente aparecieron porque ahorita las informaciones históricas que tenía ya estaban en @RIS, no en el Excel normal. Le decía, esto ya yo lo paso, que no lo voy a omitir. En este segundo continuación del proyecto, pues ya lo vimos, simplemente íbamos a Project, importábamos un programa, un proyecto. En este caso no es el mismo proyecto anterior, le quise hacer un proyecto con un poquito más, un ejemplo, pues en vez de una columna hice un gazebo, puse como ejemplo, con un poquito más de actividades. Vemos cómo él nos lo trae acá. Igual vimos ya anteriormente la duración, comienzo que lo copia exactamente igual y el diagrama de Gantt. Aquí si me pongo sobre las actividades, en la duración de las actividades vemos que ya aquí estos 3 días me están dando una fórmula y así sucesivamente voy bajando y vamos viendo arriba que las actividades no la de grupo, sino las actividades en sí, porque esto es un título de grupo, lo que agrupan la actividad. Las actividades en sí todas están ya declaradas, en este caso con una distribución triangular, toditas, porque el otro era didáctico de que fueran que hubieran triangular, rectangular, pero en este se hizo simplemente todas triangulares. O sea que todas mis actividades, en el momento que yo tire los dados, todas, no una ni dos, todas mis actividades van a ser una distribución, va a haber una simulación en todas sin excepción. Esto es así porque yo lo que quiero es ver el comportamiento ahora de todas mis actividades, si en un momento determinado de mi proyecto, actividades que no son parte de la ruta crítica se pueden convertir en ruta crítica. Para esto vamos a darlo en 100 simulaciones, vamos a darle, bueno, voy a tirarle 100 veces el lado y le vamos a dar para que ya como estaban todas definidas aquí, ¿verdad? En este lado, como todas estaban definidas ya, entonces ahora tenemos que correr la simulación. Ya @RIS está ejecutando la simulación y aquí vemos que nos da. Dentro de esa simulación viene y nos da nuevamente un diagrama donde vemos la posibilidad de determinación, pero esto no es lo que vamos a buscar ahora. Aquí vemos, interesante, que hay espacio vacío. Estos espacios vacíos, ustedes se preguntarán por qué será. Son producto de que en esas fechas no hay actividad, porque es día festivo, porque día es domingo, etcétera. Pero esto no es lo que a nosotros nos interesaba en ahora. Sí, ya recorrimos esa simulación y ya aquí tenemos un output donde hay una simulación
que la acabamos de ver. Si vamos aquí y le damos un clic derecho, podemos ver el resultado, vemos que sí, que ya existe una simulación. Pero esa no es la que nos interesaba ahora. Para eso vamos a volver a RIX y vamos a ir a Project nuevamente, aquí, y vamos a ir tabla e informe. Vamos a ver acá un CAN probabilístico. Eso es lo que nos interesa ahora. Así como en el Project veíamos la ruta crítica, ahora yo quiero ver un GAN probabilístico de ruta crítica. Por eso, salida, construcción, ok, generales. Aquí me dice la criticalidad. La criticalidad es seleccionar la tarea crítica con un índice crítico de un tanto por ciento. ¿Qué significa esto? Que las tareas, si yo la dejaba en un 70%, yo la voy a poner en un 60%. Le estoy diciendo, indícame las tareas que tienen por lo menos un 60% de probabilidad de en algún momento de mi proyecto ser parte de la ruta crítica. En algún momento de mi proyecto, las tareas que van a aparecer ahora tienen un 60% o más de probabilidad de ser parte de la ruta crítica. Al darle a aceptar, vemos que va a ejecutar de este lado del diagrama, está ejecutando un GAN, aquí está, de ruta crítica o de criticalidad. Él me marca aquí en rosado, mírala ahí, las actividades que tienen una probabilidad mayor de 60% de ser ruta crítica. En este ejemplo, en un ejemplo muy pequeño, lamentablemente, todas las tareas indican un 100%. Es decir, que todas las tareas durante esa simulación que hicimos de 100 veces tiramos el dado y tiró 100 opciones de cambio, siempre participaron en un 100% como la parte de la ruta crítica. Las que no participaron, por ejemplo el bote, tristemente, porque aquí había votado que diera por ejemplo un 30%, un 15%, si aquí había aparecido en relleno un 15%, significaba que había un 15% de probabilidad, o que esa actividad durante un 15% en caso de la hicieron fue en simulaciones, en 15 simulaciones, él tuvo dentro de la ruta crítica. Pero al estar en 0%, igual que esta, o sea, las otras actividades prácticamente, nunca en las 100 simulaciones estuvieron dentro de la ruta crítica. Ya cuando tenemos este diagrama, simplemente como estamos en una tabla de Excel, si nos vamos a vista, podríamos aprovechar aquí y qué sé yo, usar un filtro o en datos también utilizar filtros o lo que sea para uno ya manejar aquí sus actividades diciendo, bueno, déjame simplemente ver las que están en un 100% o hacer un filtro también si queremos, pero ya ustedes pueden hacer lo que quieran. Como les decía al principio, esta parte es un complemento de lo anterior. No lo hice con el mismo ejemplo anterior porque era muy pequeño y quería que me diera unos resultados mejores que lo que este me dio, porque este simplemente me mostró la ruta crítica, o sea, tratando de que no, porque aquel centro pequeño estaba casi seguro que lo único que me iba a mostrar era la ruta crítica. Pero lamentablemente este también lo uso, pero ustedes tienen opciones de hacer ejemplos, siguiendo el video hacer su propio ejemplo y ver cómo a veces le van a dar 15, 20%, un 1%, un 2%. Entonces ya partiendo de esa información, ustedes podrían considerar ordenarla, por ejemplo, decirle aquí, ordénamelo de mayor a menor, qué sé yo, ordéname esto de mayor a menor, en caso de que pusiéramos el filtro, y en ese ordenamiento de mayor a menor le aparecería un 1%, un 3%, un 4%, y ahí sí ustedes dirían, bueno, pues si esta actividad es lo que tiene 1% de esa probabilidad, porque como les digo ahorita, si vamos a considerar todas las
actividades de un proyecto como con de una gran posibilidad de riesgo, el costo del mismo sería mayor que el costo que nos podría producir que el riesgo se diera, se realizase. Entonces en eso hay que ser prudente. Tenemos que escoger, y hoy entre este video y el video anterior yo le he enseñado 3 elementos que el @RIX no brinda para manejar ese criterio. El primero, como habíamos visto, podríamos determinar la probabilidad de que la fecha final se diera y buscar la fecha de mayor probabilidad, que no fuera muy extensa, que no se nos ampliara mucho el costo, que fuera la más viable, la más cerca de la realidad. Lo segundo, utilizando allí entonces el diagrama de tornado, habíamos visto cuál nos brinda, el @RIX nos brinda qué actividades influyen más o tienen mayor probabilidad de influir en el cambiar, en modificar esa fecha de finalización. Entonces así, a la hora de nosotros elegir cuáles son las tareas o las actividades que vamos a considerar para nuestro análisis de riesgo y finalmente para darle soluciones a esos riesgos, pues escogeríamos la más crítica, la que mayor probabilidad tuviera. Y hoy nos damos, en este nuevo video, damos otro criterio, otro parámetro, que es cuáles actividades definitivamente nunca van a salir de ser ruta crítica, pero esas ya están dentro de la ruta crítica, ya eso están dentro del diagrama original. Si coinciden con nuestro diagrama original de Project, y Project había determinado que esa era la ruta crítica con los valores puntuales que ella tenía, pues no hay que hacer nada. Maravilloso, Project lo calculó bien. Pero si otras hubieran otras, por ejemplo, el voto relleno con una posibilidad de un 60% o de un 2% o de un 1%, pues ya la cosa cambiaría. Ya la cosa cambiaría. Entonces ya ahí tendríamos que, y vamos a correrlo si ustedes quieren. Vamos a decirle aquí a Project ahora que me tire el GAN de probabilidades. Pero para una probabilidad de hasta de un 2%, todo lo que tenga, a ver si aquí me varía algo. Aquí viene, me va a ejecutar ese GAN. Y no, que van. Como vemos, las otras no tienen ninguna posibilidad, por eso decía 0%. Porque ella debió haberme puesto ahorita el 2%, el 3%. Pero yo pensé que tal vez por ser un por ciento tan pequeño no quiso. Pero ella debió haber puesto ya hasta un 1, un 2%, un 3%, lo que fuera. Entonces ya ahí el @RIX nos está diciendo, mira, la ruta crítica que da Project se mantiene igualita, pero hay esta y esta otra actividad que tienen un 60, tiene un 70, o sea, inclúyela dentro de tu, aunque no están en la ruta crítica, para tu análisis de riesgo, incluye esas actividades porque realmente pueden ser riesgosas para tu proyecto. Con esto vamos a terminar. En el uso de esta excelente herramienta que es la @RIX. Vemos cómo podemos junto a Project utilizarlo y hacer nuestros análisis usando el método de Monte Carlo para nuestros análisis de riesgo de nuestro proyecto. Vemos las posibilidades que nos damos infinitas. Yo le di en estos 2 videos, simplemente estamos viendo la que a nosotros más nos interesa, que es en cuanto al cronograma se refiere. Voy a ver si le he preparado otros videos en cuanto a costo. Pero esto en cuanto a cumplimiento, porque de acuerdo a la triple restricción, siempre debemos estar claros que lo que afecta el tiempo afecta el costo. Por ende, son actividades que no, o son actividades, no la palabra, son procesos que no se pueden, o restricciones que no se pueden separar una de la otra. Si yo altero mi costo, de alguna forma voy a alterar mi tiempo o mi calidad. Lo mismo si altero la calidad, pues altero el tiempo o el costo. Y si altero el costo, esto ya lo hemos visto en innumerables videos anteriores. Como ven, estamos llegando casi al final de lo que sería la parte
teórica, hemos ido dando ejemplos, hemos ido haciendo procesos pequeños. Yo le hacía una promesa en el primer video de que le voy a dar un ejemplo real, o por lo menos, sí, real, donde vamos a ver formularios para la gerencia del proyecto y vamos a trabajar con el proyecto. Esto se llevará varios videos más, no lo he hecho todavía, he estado muy ocupado, pero le prometo que antes de fin de año, estamos empezando un año, o sea, tengo mucho tiempo, voy a completar esos tal vez 10, 15 videos para ya dejar los ciento y tantos videos que contemple todas las opciones y finalice supliéndole incluso los formularios estándares que se podrían utilizar para la gestión de proyectos, así como también para la administración, la gestión, la identificación de los riesgos, de todas las partes que se manejan en un proyecto, todos los formularios que acostumbramos a utilizar. Y finalmente un proyecto que ya se haya realizado, esté en proceso, ver un ejemplo de 2 o 3 movimientos, informaciones mensuales, informes que se realizan, etcétera, etcétera. Dentro de la programación, todo esto, estos análisis. En fin, algo lo más real posible, que generalmente vemos muchos cursos de estos que presentan y dan, pero nunca dan un ejemplo como concreto. Posiblemente porque es muy largo y da mucho trabajo realizarlo, pero yo voy a hacer el esfuerzo de, como le hice la promesa, de hacérselo, aunque me lleve 10, 15, 20 videos. Va a ser todo por el momento. Espero continuar aportando nuestros próximos videos. Espero que ustedes me incentiven a hacerlo, yo viendo que están mirándolo, que están estudiándolo, e incluso que si es posible denle like para yo saber que realmente le ha gustado y que lo están estudiando. Porque si realmente no veo que estén utilizándolo, pues posiblemente casi seguro no me incentive a hacer el resto. Pues prácticamente en cuanto a la teoría y la práctica, hoy finalizamos. Ya hemos contemplado todo lo que se podría utilizar en un proyecto, la forma, hemos ido viendo cómo hacer informes, introducir datos, etcétera, etcétera. Y incluso la parte gerencial, ya vemos todos los formularios y todas las cosas. Ya todo lo que yo le haría adicionalmente, que sería suplirle una biblioteca de informaciones, lo haría bajo la base de que realmente está siendo útil este esfuerzo mío. Espero que sigan sacándole provecho a ello y espero poder seguir brindándole más videos. Hasta la próxima.